Bueno, muy bien, seguimos aquí en sintonía fina. 22 minutos pasaron de las 10 de la noche. Vamos a charlar ahora con nuestro entrevistado de este programa, que es el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora analítica. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Emiliano Rodríguez y Carlos Lamiral te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, Claudio. Muchas gracias por atendernos. Claudio, mi primera consulta: esta semana, el próximo miércoles, se va a conocer el dato oficial de la inflación de noviembre pasado. ¿Qué previsiones manejan ustedes por estas horas? Nosotros estimamos una inflación muy similar a la de octubre, cerca de un 2,6% en nuestra proyección para el mes de noviembre, que está en línea también un poco con lo que venía advirtiendo el gobierno, ¿no? Recordemos que Milei, cuando la inflación perfora el 3% y se conoce el dato de octubre, había dicho, bueno, si durante 2 meses más mantenemos una inflación similar, voy a bajar el crawling peg, ¿no? La famosa tasa a la cual se mueve el tipo de cambio oficial mes a mes. Bien. Y te quería consultar, bueno, hoy se conoció el dato lógicamente, de la inflación de la ciudad, está levemente por encima del 3%. Te quería consultar si manejas alguna previsión o algún dato de lo que está sucediendo durante diciembre, que es un mes muy particular. Y también me gustaría a ver si me podés trazar un breve análisis de una evaluación económica de lo que ha sido este primer año de Milei como presidente. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, voy por la primera pregunta. Sí. Nosotros para diciembre estamos viendo una inflación también similar, en el orden del 2,6%. Lo que se ve sobre todo ahora es una aceleración en el precio de la carne, ¿no? Que ya se empieza a reflejar, y también una inflación que al menos en nuestros relevamientos vemos que se mantiene casi constante en las últimas semanas, en lo que hacemos nosotros, que es un promedio de 4 semanas. Por eso, por el momento, nosotros habíamos tenido una proyección de inflación previamente un poco más baja para diciembre, pero las últimas mediciones ya nos acercan de vuelta a cerca de un 2,6%. Y yendo a tu segunda pregunta respecto del primer año de Javier Milei, parece que hay distintas formas de analizarlo. Una manera es viéndolo de los distintos sectores de la economía, ¿no? Y me parece un buen punto comenzar primero hablando de siempre cuál fue la meta del gobierno, o al menos cuál era la meta que el gobierno anunciaba que era su principal objetivo, y esa era bajar la inflación. Con los números que nosotros veníamos mencionando recién para el mes de noviembre y diciembre, vamos a tener una caída en la inflación diciembre versus diciembre del año pasado de casi 100 puntos porcentuales. Uh-huh. Si el gobierno logra seguir reduciendo la inflación, el primer gobierno en varios en los cuales vemos que la inflación, en vez de aumentar de un gobierno al otro, se desaceleró. Falta mucho, ¿no? Recién va un primer año, pero podríamos decir que el gobierno, que siempre se puso como objetivo bajar la inflación, en ese sentido claramente está teniendo éxito. Después lo que tenemos que analizar es el costo, la forma y la sostenibilidad de eso. Entonces, cuando nosotros analizamos el costo, bueno, ahí lo que vamos a ver es que la economía real se vio muy golpeada este año. O sea, hay una caída en el poder de compra de las familias, no solo por una caída en el poder de compra de los salarios, sino también por una caída importante en el poder de compra de las jubilaciones. Al mismo tiempo, cuando analizamos los datos, por ejemplo, de la industria manufacturera, en el año acumuló hasta octubre casi una caída del 10%, caídas superiores al 20% en el caso, por ejemplo, de la construcción, que son sectores muy demandantes de mano de obra, ¿no? Son sectores de mano de obra intensiva. Entonces vemos que la economía real, sobre todo lo que depende del mercado interno, se vio muy golpeado, ¿no? Lo mismo cuando analizamos, por ejemplo, el consumo en supermercados y distintos consumos, más allá de que en el margen, en los últimos meses, algunos consumos de bienes durables que le decimos, como por ejemplo los automóviles, empiezan a mostrar cierta recuperación. Entonces el costo de esta baja de la inflación, entre otras cosas, está por una contracción en el nivel de actividad, motorizado por una pérdida de la demanda que está relacionada con el mercado de trabajo y con las jubilaciones, que las jubilaciones también son una parte importante de otra de las medidas que tomó el gobierno, y la que desde el punto de vista financiero fue muy exitoso, que fue mostrar un superávit fiscal primario, ¿no? Mostrar no solo un equilibrio en las cuentas públicas, sino un superávit en las cuentas públicas. El Estado estaría recaudando más de lo que gasta.
Bueno, ahí también muestra un éxito, pero la contrapartida es lo que decíamos antes, bueno, una caída de las jubilaciones, una fuerte caída en lo que es la obra pública, ¿no? La obra pública casi está paralizada este año, y eso también influye, por ejemplo, en los porcentajes que hablamos del sector de la construcción. Y después tenemos un sector que ha sido que le fue muy bien este año, que es el sector financiero, ¿no? Cuando nosotros analizamos lo que le pasó a las compañías argentinas en el mercado local, lo que es el Merval, ¿no? La bolsa de la Argentina, vemos que tuvo un fuerte crecimiento y un fuerte crecimiento en dólares. Las ganancias financieras de este año, la verdad que fueron muy importantes, y eso le permite a las empresas también poder capitalizarse, no siempre es una buena noticia. También se recuperó el precio de los bonos de deuda. Entonces, bueno, el sector financiero también ve buenos resultados, sobre todo porque también lo que se empieza a ver, como el gobierno muestra que empieza a ordenar las cuentas públicas, también obviamente desde el otro lado se dice, bueno, tiene mayor capacidad de hacer frente a la deuda, que no es otra cosa que, por ejemplo, los bonos. Entonces el sector financiero se vio muy buen año, y por otro lado muy buen año se vio en sectores que corren muchas veces, están influenciados, pero están bastante separados también de lo que sucede con el mercado interno, y son los que dependen de la demanda externa, como por ejemplo el agro, que también se vio muy beneficiado por la base de comparación, ¿no? Estamos comparando con un 2023 que había sido de sequía, entonces hubo un fuerte aumento solo ya por la producción, por las condiciones climáticas, y al mismo tiempo otros sectores que venían traccionando, y se empieza a ver los resultados de inversiones que se vienen realizando hace muchos años por las compañías, pero también desde el sector público, como por ejemplo el gasoducto, que es el sector energético, y por otro lado también el sector minero. Entonces, sectores que no dependían tanto de la demanda interna mostraron mejores números respecto al resto. Bien, Claudio. Y te hago una consulta más antes de pasarle la posta a Carlos. A ver, Milei se la pasó hablando de dolarización en la campaña electoral, que el peso argentino era una basura, según sus propias palabras, que había que hacer volar por el aire el Banco Central, y bueno, y todo ese discurso combativo. Y resulta que ahora el gobierno y los libertarios en general están celebrando que se haya desplomado, por ejemplo, el precio del dólar blue, que se haya fortalecido el peso, ¿no? El peso nacional. ¿Ustedes a qué atribuyen este fenómeno? Digo, a que la clase media estuvo quemando los ahorros en dólares para poder llegar a fin de mes, o hay una explicación un poco más profunda, un poco más de base? Bueno, tenés dos efectos, por eso te decíamos, yo te mencionaba que esta baja de la inflación, también lo que hay que pensar es la sostenibilidad, ¿no? Claro, sí. Una de las cuestiones por las cuales baja la inflación es porque el gobierno hizo un fuerte atraso cambiario. En otras palabras, el tipo de cambio oficial creció por debajo de lo que creció el resto de los precios de la economía, ¿no? El índice general de precios. Bueno, esa fuerte apreciación, hacerla en un contexto en el cual el Banco Central sigue teniendo reservas netas negativas, es muy riesgoso. ¿Y por qué lo pudo hacer el gobierno y por qué se está viendo esta fuerte caída en la brecha cambiaria? La semana pasada, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el contado con liquidación, que es el que más miramos porque es el más representativo en cuanto a volumen, a cuánta plata hay en ese mercado, promedió 8%, eso es históricamente muy bajo para un escenario de cepo cambiario, ¿no? Al menos en los últimos de 2011 en adelante. Bueno, y ahí hay dos efectos que son transitorios, pero que son muy importantes. Por un lado, un muy exitoso blanqueo de capitales, llegó casi a los 22.000 millones de dólares, ¿no? de depósitos solamente. Y por otro lado, lo que veníamos hablando antes, previamente, respecto al agro, ¿no? Con esta apreciación cambiaria, los exportadores tienen todos los incentivos a adelantar su liquidación, o sea, a venderle al resto del mundo, a liquidar sus ventas hoy y no hacerlo mañana, porque en dólares hoy van a ganar más que si lo hacen mañana por una cuestión de la apreciación cambiaria, ¿no? O sea, por efecto de la apreciación. Bueno, entonces esos efectos transitorios lo que generaron fue un aumento muy fuerte de la oferta de dólares en los distintos mercados, una mayor demanda también de los bonos argentinos, lo que potenció la caída del riesgo país, y eso generó esta fuerte caída de la brecha cambiaria. También recordemos en un mercado que está intervenido, que el Banco Central interviene, que el Banco Central compra también y vende bonos para que la cotización de los dólares paralelos, siempre hablamos del contado con liquidación principalmente, se mantenga controlada. Bien. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio.
La pregunta es esta, por lo menos tomando palabras de un colega tuyo que hoy lo escuchaba, dice, desgraciadamente no hay un botón, lamentablemente no hay un botón de la competitividad, o sea, no hay un botón donde el ministro de Economía apriete, bueno, apareció la competitividad de la economía. Básicamente, digamos, vos, para que poder sostener el esquema de dólar atrasado, tenés que tener un montón de reformas financieras, económicas, de infraestructura, energéticas, toda una cuestión que sería casi muy complicado de lograrlo antes de que tengas necesidad de tocar el tipo de cambio. Me hace impresión. No sé cómo la ven ustedes. Sí, el gobierno discute, ¿no? Cuando muchos economistas señalamos que es una preocupación y un problema el atraso cambiario que hay, que al menos en principio no están dadas las condiciones para garantizar su sostenibilidad, el gobierno lo que esgrime es, bueno, lo importante no es la competitividad cambiaria, no es ganar competitividad a través de un tipo de cambio más alto, sino una competitividad sistémica, lo cual en términos teóricos yo estoy de acuerdo, es así, lo importante es tener competitividad sistémica y no tener que estar pensando siempre en si tengo que devaluar o no. El problema, como vos muy bien señalabas, es que ganar competitividad sistémica no es de un día para el otro, y no se resuelve simplemente bajando impuestos. Tenés, por ejemplo, cuestiones que son contradictorias a la política del gobierno, como es la inversión en obra pública. Vos, para ser competitivo, necesitas reducir, que Argentina tiene costos de logística muy altos, necesitas reducir esos costos de logística. Si vos no invertís en infraestructura, esos costos, muy contrariamente, en vez de bajar, es probable que en algún momento empiecen a aumentar. Entonces, esa competitividad sistémica de la que habla el gobierno no se va a ganar de un día para el otro, se puede acercar y se puede mejorar, y hay que pensar cómo y también los impactos que tiene, ¿no? Con la reducción de algunos impuestos, pero no se va a resolver de un día para el otro, y la preocupación cambiaria va a seguir. Por eso mismo el gobierno no sale del cepo cambiario. Si fuese así, podría levantar el cepo. No lo hace porque sabe que claramente no estamos en un tipo de cambio que al menos equilibre el mercado de cambios, ¿no? La oferta y la demanda. Perfecto, Claudio, muchísimas gracias por estos minutos con Sintonía Fina. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, muy buenas noches. Que tengas muy buenas noches y muy buena semana. Bueno, así charlamos con el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora analítica.